Él es conocido como el campesino del color. Él es del pueblo, orgullosamente del Estado de México, y a través de su arte le hace un homenaje a nuestros adultos mayores. Cuenta sus historias a través de estos hermosos rostros que son plasmados sobre costales. ¿Quieren conocer esta historia? Los invito hoy a Mirada Global. Simón Núñez nació en San Antonio la Isla. Es conocido como el campesino del color. Es un pintor mexiquense que su arte lo enfoca a contar las historias de los pueblos latinoamericanos. Su proyecto, Los Grandes del Pueblo, son una serie de retratos enfocados a los adultos mayores, realizados bajo una técnica muy peculiar: óleo sobre costal. Así es, aquel material que almacena y transporta productos agrícolas se transforma en lienzos que cuentan historias. Los retratos de Simón honran, dan valor y visibilidad a los adultos mayores, que aunque por mucho tiempo han estado en anonimato, él logra que sean conocidos fuera de su pueblo, fuera incluso de México, al llevar su arte a países como Estados Unidos, Honduras, Bolivia y Colombia. Su taller se denomina El Panteón de los Vivos, y él adquirió el apellido de la isla porque considera que es parte del pueblo, se identifica con él y su gente. Es la historia de... Ya vieron un poco de la gran historia que vamos a compartirles el día de hoy. Estoy muy emocionado. Hoy para mí es muy especial porque gracias a un amigo que tenemos en común, me hizo la propuesta de que entrevistáramos al maestro Simón Núñez el día de hoy, porque primero que nada es mexiquense, pero sobre todo porque sé que muchos vamos a conectar con su historia de vida. No todos crecimos en un lugar lleno de muchas oportunidades, pero nos hemos abierto camino a través de nuestro trabajo. Estoy muy emocionado de poder compartir el día de hoy. Maestro, primero que nada, gracias. Gracias por estar conmigo, por estar en esta entrevista. Y queremos saber sobre cómo ha sido este proceso de crear a los grandes del pueblo. Simón Núñez, ¿cómo comenzó pintando? Dicen que era primero dibujo sobre lodo antes de llegar a los costales. ¿Cómo fue tu historia? Sí, bueno, gracias por recibirme y un saludo para el pueblo. Vaya, también quiero agradecer a los grandes del pueblo que me tienen aquí. Así es. Y sí, fui un niño que con problemas de comunicación, de habla, me costaba mucho trabajo hablar. Mi manera de expresarme era a través de la forma, la línea y el color. Y me hiciste recordar algo de mi infancia. No había papel en mi casa, eran muy escasos las cosas, lo material, pero cosa que se agradece porque eso me sirvió para poder crear. Y recuerdo que no habían echado el piso en la calle y yo tenía muchas ganas de dibujar. Agarraba una varita y dibujaba ballenas, barcos, tan grandes como podía, los borraba y empezaba a hacer otra cosa. Ese fue mis primeros lienzos. ¿Quién iba a decir que el olor de la tierra, el color de la tierra después iban a ser parte de lo que ahora hago? Y también mis hermanos, sí, maravillosos que fueron conmigo, porque en el pueblo hay una artesanía que se llaman tapetes, que es estambre pegado sobre yute, ¿sí? Maravilloso. Ahora ya está en peligro de extinción esa artesanía. Y yo veía cómo los hacía. Yo tenía 4 años. A los 5 años ya los hacía y me dicen que a los 6 ya se vendía lo que hacía. Aunque hacía poquito, era muy lento, pero era mi manera de poder ya producías expresar. Una artesanía. Así. Sí, y los colores, las combinaciones, el dibujo, las formas. Yo desde ahí me enamoré del color. ¿A qué se dedicaban tus padres, Antonio? Mi papá era campesino, era maicero. Sí. Y mi mamá costurera, tortillera, enfermera, maestra. Y ella recuerdo mucho verla bordar, ver la parte de abajo de la costura, cómo los hilos colgaban, cómo formaban cosas. Y desde ahí se me hacía maravilloso. Y luego cuando lo volteaba y veía
las flores, los pajaritos, y fue una cosa muy especial para mí, mi niñez. Me gusta mucho escuchar al maestro Simón porque sé que muchos vamos a conectar con esa sensibilidad que tiene, pero sobre todo también por entender que el entorno en el que vivimos y en el que crecemos, a veces, aunque no sea el más cómodo, el más propio incluso, el más elegante, sí es un factor que depende cómo lo tomemos los seres humanos, le podemos dar un giro. Tú has llevado parte de tu infancia y de tu vida a plasmarlo en el arte y que ya te abrió puertas de manera internacional. En un momento más llegaremos a esa parte de viajar a otros países y llevar tus pinturas, pero sí me gustaría, y por eso te estoy preguntando sobre tu familia, sobre tu origen, porque sé que esto ha sido la inspiración para que tú te enamores tanto, primero que nada, de tu pueblo y de tu gente. ¿Por qué? ¿Por qué sientes esa pasión, en especial por los adultos mayores? Bueno, yo desde niño recuerdo haber visto a personas. Había un señor que cargaba una caja de huevo y en esa caja de huevo llevaba los mejorales, llevaba la vaselina, llevaba el mentol. En ese tiempo, un mejoral era muy importante porque si un niño tenía temperatura, si no tomaba un mejoralito, podía agravar. Y luego descubrí que ese señor en esa caja los llevaba a la tienda de mi pueblo. Y dije, él es un grande del pueblo. Gente campesina, albañiles, señoras que venden afuera de las escuelas sus dulces. Estas personas que se ven pero no se miran. Eso. Y yo quise hacer, dignificar, quise dar honra, quise poner en lo que yo hago estas personas que para mí son las que hacen el pueblo. Gente que trabaja todos los días por darle vida al pueblo, a las actividades cotidianas que nos ayudan a tener cosas de manera muy fáciles y sencillas. Las damos por hecho porque están, pero gracias a todas estas personas se mueve esta actividad. Claro. El pueblo existe justo gracias a su trabajo. Simón, cuéntame cómo fue entonces tu formación para lograr que te convirtieras en un artista. ¿Fue por talleres o dónde estudiaste? ¿Cómo empezó a desarrollarse este talento y empezar a crecerlo? Sí, bueno, yo no me había dado cuenta, no hace mucho me di cuenta que mi formación empezó desde esa artesanía bella. Soy un pueblo donde se hacen cosas artesanales en madera bellísimas. San Antonio, la isla. O sea, es el pan de cada día. Para mí no era extraño ver que alguien tenía color, forma y línea todos los días. Y toda esa información se fue llenando en mi cabeza, en mi corazón, para que un día saliera ahora lo que hago. Y entonces me voy a talleres, mis hermanos me enseñan, mis hermanos eran duros conmigo, porque me decían, aunque la artesanía no te la paguen al precio justo, aquí las cosas se hacen bien. Bien. Y entonces yo descubrí que el trabajo es el trabajo y el dinero es el dinero. Y bueno, crecí con eso. Y mi mamá una excelente bordadora, así, detallista, minuciosa. Y descubrí que lo veía a diario y entonces ahí empezó mi formación. Fui con el maestro Augusto Escamilla, excelente. Él cuando ya al término de su vida, ya mayor, pero fue muy amable conmigo, me compartió de su taller, sus vivencias. Conocí luego a Fernando Cano, el escultor. ¡Qué maravilla! Con el tiempo entré a la Escuela de Bellas Artes y conocí a Juan Holguín, al maestro Roberto, al maestro Gerardo, a Utrillas, y ahora el último con el que estoy y le mando un saludo al maestro Benito Nogueira, que ha sido parte también importante de mi formación, no por lo que me enseña, sino por lo que sé que hace, porque él también es un grande del pueblo como otros. Y entonces esa fue mi formación, pero quisiera decirte algo, Cristian. Sí, cuéntame. Tengo una maestra, y esta maestra luego me trata duramente cuando no hago las cosas bien. Luego me trata con amor. Y mi maestra que siempre está conmigo es la necesidad. Tengo una terrible necesidad de seguir haciendo esto, una terrible hambre. Es una pasión enorme de poder plasmar todo lo que sientes. ¿Cómo llega tu arte, en especial esta técnica del óleo,
a los costales. ¿Por qué decides plasmarlo sobre este lienzo tan peculiar? Bueno, mira, cosa curiosa, yo siempre andaba en busca de un material que me permitiera expresar todo lo que tenía, pero no lo encontraba. Incluso, lo cuento, salí hasta del país, me fui a Estados Unidos y encontré unos materiales, pero eran duros, sintéticos. Sí. Y regresé un tanto decepcionado al tiempo y en una pequeña silla volteo ahí en la casa hacia la cocina y ahí estaba el material, los costales. El material que siempre busqué siempre estuvo en la casa. Me gustaría que nos platicara sobre esta experiencia internacional, que es el objetivo del programa, de un mexicano llevar su arte a otras partes del mundo, cómo ha sido recibido su trabajo en aquellas regiones del planeta, ¿verdad? Así que de esto y más seguiremos platicando aquí en Mirada Global. Los pintores son profesionales que producen obras artísticas con diversos objetivos culturales, personales, estéticos y comerciales, a través del uso de un lienzo u otros materiales. Trabajan en la industria de las bellas artes. Algunos, durante el desarrollo de su aprendizaje y proyectos, exploran otras técnicas como dibujo, grabado, escultura, entre otras, que ayudan a mejorar o fusionar su técnica. Un artista dedicado a la pintura comunica con su trabajo mensajes, emociones, incentiva al análisis y demás objetivos. Pasan gran parte de su tiempo creando obras que llevan etapas de investigación, bocetos que organizan ideas y exploran con diversos materiales, los cuales se implementan según su proyecto. La formación de un pintor artístico puede ser académica, enfocada al estudio de las artes visuales o plásticas, o bien a través de la práctica en talleres, asimismo a manera de oficio que se convierte en años de experiencia. Simón Núñez es nuestro invitado el día de hoy en Mirada Global. Yo sé que muchos hermanos del Estado de México tal vez han conocido parte de su trabajo, pero si no, quiero compartirles con mucho cariño esta entrevista, que ustedes conozcan con orgullo a un mexiquense que ama mucho su tierra, en especial pues San Antonio la Isla, el Estado de México, su propio país. Él se siente y dice: soy del pueblo. Por eso también a veces lo van a encontrar en redes sociales como Simón Núñez la Isla, o Simón Pintor, o simplemente el campesino del color. Maestro, pues estamos charlando muy rico contigo, conociendo parte de tu historia, y nos contabas en el bloque anterior qué tan complejo es entonces trabajar óleo sobre costal, porque muchos conocemos otro tipo de materiales para plasmar, pero qué tan difícil es, cómo preparas incluso este material. Sí, este material es pasado por los 4 elementos, por la tierra, aire, agua y fuego. Sí. Lleva fuego. Y esta manera de prepararlos y es importante para poder pintar, porque en sí no lleva ninguna preparación. Ya. Es material natural. Ok. Y va el óleo directo, la pintura directa, el pigmento directo. Cuando quemas, ¿qué es? ¿Para solo hilos? O? Sí, solo el hilo que se despega para poderle dar un plano. Ya. Pero sobre todo también el fuego funciona como un funde la pintura. ¡Ay, qué maravilla! Porque la pintura está penetrada, está integrada por las partes de adentro del hilo. Wow. Y el fuego no sé qué hace, pero como lo si sella. lo fusionara. Perfecto, perfecto. Y cuéntame sobre, pues, ¿quién fue la primera persona que plasmas sobre óleo, sobre costal, vaya? Sí, bueno, esta técnica, como puedo decir que es original, auténtica. ¿Sí? Yo en la búsqueda de encontrar algo original, no había información, no había otros pintores. Entonces se tuvo que empezar de cero, de nada, prueba y error. Eché a perder varios, quemé varios. Ok. Y cosa que me da gusto. Y todavía estoy evolucionando en la técnica, desarrollándola.
Eh, Hay un personaje que pasaba por Metepé, Tenango, Calimaya, Tenango, y siempre caminaba en la carretera. Le decían el señor del costal, porque así varias personas les metían miedo a sus hijos. Si no te portas bien, va a venir el señor del costal. Y este señor fue real. Sí. Y pasaba. Tuve la fortuna que ese señor entraba al pueblo Sí. y le gustaba irse a comerse su taco. Ya. Y me hice amigo de él. Fue mi primer musa. Me dijo que se llamaba Juan Nadie, Ya. pero en realidad creo que tenía otro nombre. Sí. Pero eso ya no importaba. Y me visitaba. Y yo lo nombré el pirata del pueblo. Esa pintura la termino y la ven en Estados Unidos y me la compran. Eso fue genial y lo he pintado otras 3, 4 veces. Esa obra, la primera que me mencionas, se fue y está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos y él no le importaba mucho que lo pintara. Él era feliz con Sí, lo que hacía. Sí, sí, sí. Pero un día fue a mi exposición y lo vi muy contento, muy feliz. Un día dejó de ir al pueblo, un día ya no lo vimos. Sí. No sabemos qué pasó con él. Ese fue uno de los primeros que empecé. Luego fue Don Guma, un personaje muy importante del pueblo, un campesino, un cantautor anónimo. Sí. Nos dolió mucho su partida. En realidad creo que no se murió, nomás lo fuimos a sembrar para que nacieran otros. Me encanta cómo pues justamente conectas esta palabra con el arte, con esta inspiración que es tu tierra, tu pueblo. Y me gustaría entonces preguntarte cómo llegaron los grandes del pueblo a otros países del mundo. ¿Cómo llega esta invitación para que tu obra se vaya allá? Y además es importante decir que tu propio pueblo hizo este patrocinio, juntó la vaquita, el dinero para poderte apoyar en este viaje. Sí, yo muy emocionado y contento con los pueblos, el pueblo, mi pueblo, el que me vio crecer, el que vio cuando yo empezaba, el que ahora que ya puedo exponer estas series. La primera parte de Los Grandes del Pueblo, ya que te platico, es una saga. Son 3 partes. La primera se llamó Los Grandes del Pueblo, que fueron 20 piezas. La segunda se llamó Viven. Estamos hablando de un presente, ¿no? ¿De qué años son, más o menos? En la primera etapa, 2018, 2017. La segunda etapa, 2022, ¿Y a qué 2023. países llegan? Y la segunda etapa, la primera etapa fueron a Estados Unidos unos. La segunda etapa viajaron unos a Honduras y Colombia, Estados Unidos también, y se va una pieza también a Bolivia, aunque fue más acuarela, pero también fue un grande del pueblo. Cuando se fue la obra a Estados Unidos, ¿fuiste con ellos o solamente se enviaron las piezas? Te cuento, es que es una historia muy bella también. Yo era muy joven y pintaba, entonces decido irme de ilegal a Estados Unidos. Ajá. ¿Con me tu voy papá ilegal. o con tu hermano? Me voy con un hermano. Con un hermano. Y allá me dan una noticia, me dice, ¿tú sabías que antes que tú te fueras, uno de tus cuadros ya estaba en Nueva York? ¿Cómo? Entonces me resonó mucho eso que me contaron, porque entonces entendí que nuestras obras viajan primero. ¡Qué maravilla! Y después de eso regreso ya con la idea de pintar esto y entonces ya se abren las puertas y me empiezan a comprar piezas. Empiezo a tener llamadas pues, de otros países. Sí. Y aunque yo pintaba, recuerdo que cuando yo empecé a pintar Los Grandes del Pueblo, no lo sabía nadie. O sea, lo tuve oculto más de 3 años. Fue un proyecto de 3 años para empezar a hacer cada uno de los costales. Sí. Maestro, déjame hacer una pausa, porque quiero que la gente se quede inspirada con esta charla y también yo sé que ya quieren saber quién es esta hermosa dama que estamos viendo en esta pintura. También nos los va a revelar en un momento más. Hacemos una pausa y al regresar seguimos con esta conversación en Mirada Global.
Núñez, orgullosamente del Estado de México, él no solamente pinta sobre costales en esta técnica de óleo, sino que también plasma las historias de nuestros adultos mayores, de aquellas personas sabias que han acompañado a nuestros pueblos, y él intenta a través de este trabajo hacerles un homenaje, darles visibilidad a todas aquellas personas que tal vez incluso hasta no sabemos si les gusta tomarse foto o no, pero tú has logrado que se vayan a otras partes del mundo. Algunos ya no viven seguramente, pero ya llevaste esa imagen, su esencia, a estos mexicanos sin visa, con visa, a otras regiones. ¿Qué se siente lograr eso? Yo muy agradecido con los grandes del pueblo que me han llevado a lugares que yo no imaginaba. Yo no pensaba salir, pero cuando los pintaba, casi me decían, dice, no seas egoísta, compártenos, llévanos. Y sí, muy bello, porque muchos de estos personajes no les interesó incluso que los pintaran. Ellos nomás tienen el bello oficio de vivir. Y pues bueno, he aprendido la técnica, he tratado de pulirla, conseguir lo que quiero conseguir, contar esa historia, cazar esas emociones, ese sentimiento en una pintura. Vaya atrevimiento de mi parte. Y muy feliz, es algo que no se puede decir tan fácil, lo que se siente, el saber lo que me han regalado. Maestro Simón, y me decías antes de ir a la pausa, 3 años te llevó a hacer este proyecto, y ¿cómo llega la invitación para que se fuera a Colombia, a otros lugares? Sí, yo estos personajes los quise pintar en vida, con la vida y para la vida. Entonces cuando los termino, pues ya les informo a los familiares, mira, vamos a hacer una exposición muy interesante, y me gustaría que llevaran a su familiar. Y fue una fiesta, emociones, lágrimas, historias, anécdotas, risas. Fue una fiesta esa vez en el pueblo, y de ahí empiezan las invitaciones internacionales. Me invitan al Festival Internacional de La Tebaida en Colombia. Voy a representar a México como pintor, y me ponen como cierre estelar, cosa que les agradezco mucho ahí. De ahí mismo me invitan a Bogotá, a la Casa Alternativa, un lugar muy importante donde alberga a muchos artistas de todo el mundo, y le agradezco mucho porque ahí fue donde conocí a la embajadora de México en Colombia. Puedo decir que nos estamos haciendo amigos. Una gran conexión ahí, cosa claro. Y empiezan ahí otras, porque las invitaciones ya estaban, pero yo no quería, Cristian, ir. ¿Por qué? Yo decía, yo soy del pueblo, yo pinto aquí y ya. Pero esta necesidad, cuando me di cuenta que ya era necesario, que no podía estar retrasando algo que ya era eminente, entonces, vaya, ha pasado cosas maravillosas con esto. Pues felicidades, de verdad me da mucho gusto que sí has querido compartir las historias de vida también de tus hermanos, de tu pueblo. ¿Y quién es esta hermosa dama que se encuentra a un costado mío en esta pintura? Cuéntame. Bueno, pues para mí ella representa las mamás del pueblo, estas mamás que a pesar de todas las adversidades salen, luchan, trabajan para sacar adelante a los hijos, a la familia, aún ella misma privándose de sus anhelos, sus deseos. No es más que una historia de amor. Una mujer que murió de amor porque se acabó sus ojos de tanto coser, se acabó las manos de tanto hacer tortillas. Mi mamá. Tu mamá, qué hermoso, qué hermoso. La mamá del pueblo. La mamá del pueblo. Y me decías uno de los detalles que se me hace bellísimo, no se aprecia en este momento en el encuadre, pero tiene unas estrellas. Con eso nos vamos a despedir. ¿Quiénes son? Sí, ahí hay 14 estrellas que fueron sus 14 hijos, y pues una de esas soy yo. Ahí está, parte de su legado, de su inspiración. Simón Núñez, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te invito para que en un futuro sigamos tu carrera. Si vas a otros lugares del mundo, me platiques cómo reciben la obra de un mexicano y de un mexiquense que con orgullo le hace un homenaje a nuestros adultos mayores. Un honor poder charlar contigo. Gracias, celebro tus manos y tu talento. Gracias. Gracias, pueblo.
Muchas gracias, maestro. Él es Simón Núñez, del Estado de México, y gracias por habernos acompañado. Recuerden que ustedes pueden enviar su propuesta de invitados para que les hagamos una entrevista aquí en Mirada Global.